Muy buenos días. Profesor, Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Cómo amanecen? Bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Está bien. Así que me alegra. Eh, ahí estuve viendo algunos trabajos ahí que les he ido mandando y leyendo. En el transcurso Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, sí, señor. ¿Qué han hecho? Nada, profe, estudiar. Trabajar. Eso sí que está bien. Trabajar mucho, profe. Trabajar y estudiar a la vez. Eso sí que me parece bien. Profe, pero no nos ha dado nota, ¿cierto? A uno no les he dado nota todavía, pero les he ido respondiendo algunos. ¿Sí miraron? Sí, señor. Los que me faltan, pues ya en el recurso de esta semana ya les estaré mandando. Profe, qué pena, a mí de ninguna no me ha dado respuesta, ni del ensayo ni de las tareas. ¿Quién es? ¿Doreli? Doreli Cruz, sí. Ahora al terminar la clase les miro lo suyo, ¿listo? A mí Listo, tampoco, profe, gracias. profesor. De Gema Flores tampoco me ha dado ninguna respuesta a ninguno de los trabajos. El de Gema sí lo estuve leyendo. Pero no me ha dado ninguna respuesta si estoy equivocada, que estoy fallando. Es que en el suyo, bueno, estaba calificando el suyo, revisándolo y me quedé dormido. Ah, bueno, profesor, gracias. Eso fue lo que me pasó con el... ¿Ustedes están en módulo 1 o módulo 2? Módulo 2. Módulo 2, profe. En total, ¿cuántos trabajos van? Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, sí, señor. ¿Qué me cuentan de nuevo? Profe, feliz día, Dios lo bendiga. Gracias por tener la paciencia de explicarnos. Primera que me dice feliz día, gracias. Feliz día del profesor, profe. Gracias. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a entrar entonces, voy a explicarles un tema que tiene que ver con un poco de la historia para que después lo entiendan. ¿Listo? Que va a ser muy importante para ustedes. Con esto van a entender muchas cosas de lo que nosotros vamos a hablar. Nurpreya Córdoba. Bueno, la asistencia, Presente, profe. la asistencia la tomo al final de la clase. ¿Listo? Ok, profe. Así para que entren todos y miramos todo. ¿Listo? Entonces voy a compartirles un Word y ahí les voy a explicar el tema. Me toca meterme en la historia para poder que entiendan esa literatura. Si no entienden la historia, no van a entender la literatura. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. Sí, señor. periodos históricos. ¿Sí están viendo el Word? Sí, señor. Profe. Sí, señor. Ok. En el periodo histórico, recordemos de que cuando hay que dividir prehistoria de historia. Entonces, en la prehistoria no existía escritura. Y en la historia es con la aparición, ok. Entonces, la prehistoria no había escritura, pero aparece el invento de la escritura y con eso se le da paso a la historia. Entonces la historia
aparece con la escritura. Entonces, si les preguntan a ustedes, ¿qué invento le dio paso a la historia? ¿Cuál sería? La escritura. La escritura. Entonces, desde que aparece la escritura se comienza a registrar la historia. Entonces, digamos nosotros que primero aparece el Imperio griego. Todos hemos oído escuchar de los griegos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, aparece el Imperio griego, tú hablas la lengua griega como tal. Ellos estaban ubicados al sur de la península balcánica. Allá fue donde surgió la ciencia, las artes, la filosofía. Es la cuna de la civilización de la humanidad. Entonces, Grecia es la cuna de la civilización de la humanidad. Allá surge la política, surgen las ciudades-estado, las polis, surge la literatura, surge el arte, la ciencia nace en Jonia, de las manos de un agricultor. Entonces, todo lo que nosotros conocemos en esta civilización viene de la civilización griega como tal. Grecia es la cuna de la civilización. Entonces, aquí surge la ciencia, arte, filosofía, matemáticas, literatura, etc. Entonces, menciónenme ustedes dos filósofos bien reconocidos de Grecia. Sócrates, Sócrates, Aristóteles. Platón, correcto. Platón, ¿qué más? ¿Qué más? Aristóteles era griego. Sí, señora. Aristóteles, ¿qué más? Bueno, entonces, Sócrates no escribió ningún libro, pero Sócrates, su discípulo era Platón, que era llamado así porque tenía una espalda muy ancha. Por eso lo apodaron Platón. Aristóteles, que incursionó en las ciencias, fue el que creó todo lo que tiene que ver con el sustantivo y le dio el nombre al sustantivo y a la parte gramatical también. Platón sistematiza también el conocimiento, lo organiza, sistematizar es organizar. Otro filósofo importante también, Profe, Pitágoras también. sí, Pitágoras, correcto. Entonces, Pitágoras fue el que creó las matemáticas. Entonces, las matemáticas surgen como un dogma de fe, como una creencia. Pitágoras creía en la metempsicosis, o sea, en la reencarnación. Entonces, para Pitágoras, todo lo que existe en el universo son números. La música son números, nosotros somos números. Entonces, él crea las matemáticas. Crea las tablas de multiplicar. Crea el teorema que lleva su nombre. Al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, Pitágoras creía que entre más ejercicios matemáticos haga, más purificaba su alma, y cuando volviera a este mundo a reencarnar, iba a reencarnar en una persona de mayor estatus y de mejor calidad de vida.
¿Entendido? ¿Sí me entendieron? Sí, Sí, profe. Sí, señor. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Señor. No, profe. Entonces, estamos en el primer periodo. Este periodo se le llamó periodo antiguo. ¿Listo? Entonces, a esto se le va a llamar la edad antigua. ¿Cómo se le va a llamar? La edad antigua del primer periodo. La edad antigua. También se conoce como el periodo clásico. ¿Listo? Entonces se conoce también como periodo clásico. Periodo clásico. Bueno. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, haciendo un breve repaso para los que acaban de entrar. Estamos viendo periodos históricos para explicar la literatura medieval. Entonces, la prehistoria, en el periodo de la prehistoria no existía la escritura. La historia aparece con la escritura. Entonces, cuando aparece la escritura, aparece la historia. Entonces, el primer periodo histórico se le conoce como la Edad Antigua o periodo clásico, y estaba el Imperio Griego. Entonces, Grecia es la cuna de la civilización de la humanidad. En Grecia surge el arte, la ciencia, la filosofía, las matemáticas, y los filósofos principales fueron, y ahí está, Sócrates. Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Zenón de Elea. Bueno, muchos de los que ustedes ya conocen. Bueno, la asistencia la tomo al final de la clase. ¿Listo? Si me equivoqué, se me fue una vez más. Filósofos fueron. Bueno, vamos con el segundo periodo. La Ilíada y la Odisea son obras que se dieron en este periodo. Entonces, obras literarias importantes antes de pasar al otro periodo. Obras literarias importantes. La Ilíada y la Odisea. ¿Sí la han visto, cierto? Sí, profe. Que narran la guerra de Troya. En este periodo, su creencia religiosa era politeísta. Entonces, los griegos tenían una creencia religiosa politeísta. ¿Qué significa politeísta? ¿Profe que creen en varios dioses? Correcto. Creencia en varios dioses. Ese es el politeísmo, la creencia en varios dioses. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. aquí Sí, profe. hacerles una cuestión como para que ustedes comprendan un poquito y vayan más allá de lo que los libros a veces nos dicen. ¿Cuál era el principal dios que tenían los griegos? ¿Zeus? Zeus. Zeus. Entonces, Zeus
era el dios principal de los griegos. Y era el padre, el dios principal, y era el padre de todos los dioses, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, hay algo que quiero mostrarles para que ustedes analicen el conocimiento desde diferentes perspectivas. ¿Ustedes han leído la Biblia o no? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Sí, profe, algo. Sí, profe, claro que sí. dice, aquí vamos a hacer una comparación con el texto. Este ya es la Biblia, pero en la Biblia le dice carta a la iglesia de Pérgamo, que eso está en el Apocalipsis. Le dice, escribe esto el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo en esta ciudad donde vive Satanás. Entonces, en Pérgamo, en la Biblia dice que estaba el trono de Satanás. Entonces, nos vamos nosotros a Pérgamo. Pérgamo. ¿Qué trono tenía antes? Entonces, el trono que tenía era La espada. el de Zeus. Entonces, Pérgamo está situada al noreste de Asia Menor, o sea, Turquía, a 30 kilómetros del mar Egeo. Acá se encontraba todo lo que tiene que ver con la estatua de Zeus. Entonces, si estaba la estatua de Zeus, ¿a quiénes, los griegos, a quienes estaban adorando entonces? ¿Al diablo? Correcto, A Satanás. correcto. Y les he hecho otro dato. Ese trono de Satanás lo sacaron y lo llevaron en 1930 a Berlín, Alemania. Y qué casualidad que cuando llega a Berlín, en el 45, 40 y pico, estalla la Segunda Guerra Mundial. Como para que ustedes vayan mirando qué sucede. Entonces a nosotros nos enseñaron de que los griegos tenían varios dioses y uno de ellos era Zeus. Pero si nosotros tenemos la sagacidad para no tragar entero y para comparar, miramos de que Zeus no era un dios, se hacía O sea pasar que, por Dios. o sea, profe, que estas películas que uno ve a veces basadas en la época griega, no son salidas de los cabellos, o sea, son cosas que han sucedido a través de los tiempos. En la época de la guerra hubo muchas cosas raras y investigativas que ellos hicieron y que utilizaron a la gente para hacer sus experimentos. ¿Cómo les ha parecido ese nuevo dato de la clase? Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. Entonces, por si no lo sabían, existe el famoso trono de Satanás que salió de allá. Entonces, ese trono de Satanás, ustedes lo van a mirar. ¿Y de dónde viene? Entonces, qué casualidad que ese trono venga precisamente de la antigua Pérgamo. ¿Mm? Entonces,
es algo que usted tiene que empezar a mirar sin fanatismo, pero que tiene que empezar a discriminar en los escritos. Mire ahí. Entonces, ustedes pueden mirar y pueden buscar y pueden comparar. Ahí me toca decirles así a grosso modo porque el tiempo avanza y pues tenemos que seguir con la otra parte. Entonces, continuando, ya saben ustedes que no todo lo que digan los libros de que son dioses, dioses de verdad. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, por eso, si usted va a mirar, le dice ahí a usted, Vulcano. Vulcano es el dios del fuego de los griegos. Pero Vulcano habitaba debajo de la tierra. Si usted se remonta a la Biblia, el demonio fue tirado debajo de la tierra. Por eso es bueno que no tragar todo entero, todo lo que nos dicen, sino como empezar a mirar. Entonces ya usted de aquí en adelante sabe que todo lo que digan los griegos de dioses no van a ser un dios de verdad. El mismísimo los engañó. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Pero pues Sí, señor. la literatura y el que no sabe, pues lo mira como Dios. Por eso dice, el que tenga oídos que oiga, el que tenga entendimiento que entienda. Y ustedes tómense en el trabajo de averiguar el trono de Satanás y verá que está en Berlín y cómo fue trasladado allá. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos la edad antigua. Ahora vamos a pasar a la segunda. La segunda, de todas maneras, de Grecia hay mucho que hablar. Mejor dicho, me quedaría hablando de Grecia todo este mes y no terminaría. Entonces, esto es como lo más relevante para que ustedes tengan en cuenta el periodo histórico. El segundo periodo histórico es la Edad Media. Entonces, la Edad Media la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, aquí para pasar a la Edad Media voy a explicar ese pedacito para poder de que lo entiendan. Cae el Imperio Griego, y surge el Imperio Romano. Ese no ha desaparecido, ¿no? Ese sigue todavía. ¿Sí sabían? Sí, señor. El Imperio Romano no ha desaparecido. El Imperio Romano sigue. Sí, continúa. Entonces, como el Imperio Romano ha seguido, ese Imperio Romano surgió en la antigüedad, destruyendo al Imperio Griego. Y les cuento que sencillamente ese imperio se ha dividido en dos. Se dividió en Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué sucede? Que este Imperio Romano, y aquí es donde empezamos nosotros a mirar, el Imperio Romano de Occidente, que estaba ubicado
¿Dónde estaría ubicado el Imperio Romano de Occidente? Hablemos de Europa. ¿Dónde estaría ubicado? ¿En Italia? ¿Cómo? ¿En Italia? Más durito, por favor. ¿En Roma, en Italia? En Italia, correcto. Lo que hoy es Italia. Ahí estaba ubicado el Imperio Romano de Occidente. Pero este imperio cae a manos de los bárbaros. Y el Imperio Romano se desplaza a Oriente. A Oriente, dando origen al Imperio Romano de Oriente, lo que se conoce como Constantinopla, ¿no? Constantinopla. Ahí se instalaron ellos, en Constantinopla. Y va a surgir todo lo que tiene que ver con el Imperio Bizantino y todo eso. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Entonces, voy a mirar cómo hago una línea de tiempo. Edad antigua. Edad antigua. Edad media. Entonces, en la edad antigua, que hay un hecho importante que acontece. Aquí nace Jesús. Entonces, en el siglo V, entonces va a estar partida por estos hechos. Después de la muerte de Cristo, de Jesús, surge la Edad Media. Y Jesús dejó prediciendo la caída del Imperio Romano de Occidente. No pasarán más de 2 generaciones cuando este imperio caiga. Así ocurrió. Después llega Vespasiano por órdenes de Tito y destruye todo lo que tiene que ver con Jerusalén. Y Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Si usted va a Jerusalén hoy, usted dice, por estas calles pasó Cristo, sí, pero 12 metros abajo, porque es que la ciudad fue destruida y le echaron tierra y volvieron a construir encima. Entonces cayó el Imperio Romano de Occidente y surge el Imperio Romano de Oriente. Entonces, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, acá le voy a colocar la C de caída, Imperio Romano Occidente. Ahí se inicia la Edad Media.
¿Hasta aquí me han entendido? Sí, señor. Señor, Sí, profe. Y termina la Edad Media. Termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente, de Occidente, cae por los bárbaros. Y el Imperio Romano de Oriente cae por el Imperio Turco, también llamado otomano. ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Entonces, Sí, la profe. Edad Media como tal es la época de los reyes, de los castillos, de los príncipes, nobles y el clero. Porque ya aquí, en la Edad Media, Constantino había creado la Iglesia Católica. ¿Listo? Constantino creía en el sol. Por eso es que está la custodia en la iglesia. Constantino no se convirtió al catolicismo ni al cristianismo porque se convirtió y porque tal cosa. No. Constantino eh, creó la iglesia católica para que no cayera su imperio por beneficio económico y político. Entonces, él crea el papado, él crea los sacerdotes, etcétera. Y los sacerdotes no se pueden casar porque entonces el dinero pasa a sus familias. No es orden de Dios. Esas son las cuestiones que hay que entender. Bueno, de todas maneras, es algo que usted ya tiene que empezar a analizar, a mirar y a cuestionar. Por eso les digo, sencillamente, Dios no está en las iglesias ni en las religiones. Dios está en el corazón de cada uno y por eso es que tenemos que hacer buenas obras y por eso es que tenemos que nosotros hacer las cosas lo mejor que se pueda para el beneficio de la humanidad. Eso es lo que toca hacer. Beneficiar unos a los otros. No aprovecharnos de los otros. No quitarle al otro, no robarle, no maltratarlo, no odiarlo. Cuando usted odia a otra persona, está odiando a Dios, porque en cada uno de nosotros habita Dios. Somos un templo. Exactamente. Nuestro cuerpo es el templo y en nuestro corazón está Dios porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza dentro de nosotros. Entonces, Dios no tiene sexo, no es hombre ni mujer. y de ahí sale la palabra y habita en la sombra del omnipotente. Cristo lo dijo con el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino está aquí en nuestro corazón, porque Dios es amor, no es un Dios de guerra, no es un Dios acusador. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Dios es un Dios de amor, no es un Dios castigador, no es que te mueres y te vas para el infierno de una vez. Dios no es así. Esa es una de las grandes realidades, pero toda esa verdad tienen que ocultarla
Para eso están las religiones y los sistemas políticos. Para ocultar la verdad. Pues la verdad es que usted y yo tenemos a Dios en nuestro corazón. Y por eso es que tenemos que ser cada día mejores. Transformar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Profe, perdón, y digo algo. Cuando usted menciona que de pronto pues las iglesias ocultan la verdad, yo diría pues en mi concepto, ¿no? Es mi concepto, que algunas pues no predican el evangelio, no predican la verdad, lo que está escrito en la Biblia, predican con mentira. Pues es que la misma Biblia ha sido manipulada. La Biblia fue manipulada por Constantino, fue manipulada por los escribas, fue manipulada por los reyes de turno. Entonces, es algo que también hay que mirar. Hay una parte de la Biblia que es real, pero no todo lo que está escrito ahí es la verdad porque la han ocultado. Constantino sacó evangelios. Llaman los evangelios apócrifos. Entonces, nosotros tenemos que ser Profesor, mucho más sagaces en eso. Cuéntame. en la época de la Edad Media, donde la caída del Imperio Romano, Más durito, por favor. que cae el imperio. En la época del Imperio Romano, en la caída del Medio Oriente, está el Imperio Turco. Ahí en esa época los turcos eran bárbaros. La caída del Imperio Romano, ¿en qué época? Es que no te me acercas bien el micrófono y no te escucho bien. En la Edad Media. En la Edad Media. Ah, ¿será que está muy bajito? Sí, está bajito. Deme un segundo. ¿Ya? A ver si me escucha. A ver, hágale ahí, a ver. Lo que yo le quería era preguntar que si en la caída del Imperio Romano, en el Imperio Romano de Oriente, que cae por el Imperio Turco, Sí, ¿ellos sí. eran bárbaros? No. En el Imperio Romano de Occidente fueron los bárbaros los que destruyeron al Imperio Romano de Occidente. Pero en Oriente ya no fueron los bárbaros, fue otro imperio, el Imperio Turco Otomano, que no eran bárbaros. Entonces, surge la Roma política O sea que, y la Roma papal. Cuéntame. por decir algo, bueno, yo hago comparaciones con base a las películas que uno ha visto. Esta película llamada 300, Sí. que los turcos eran terribles, ¿es de esa época de la Edad Media? Pues yo la película no me la he visto como tal, para decirte si es de la Edad Media. Recuerda que en la Edad Media, la época de los reyes, de las princesas, de los caballeros. Entonces, aquí surge la Iglesia Católica, va a darle inicio a los templarios y a los cruzados. Entonces, matar para la Iglesia Católica no era pecado, ni es pecado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica bendice las armas. La Iglesia Católica le dice a los militares que matar por la patria no es pecado. Profe, una pregunta. Pero los templarios ya eran de la parte, de la otra parte del país, de las ciudades, no era de la parte griega, sino del otro lado. Ya no en la estamos hablando de Grecia. iglesia En Italia. Ya no estamos hablando de Grecia. Pasamos a la Edad Media, que es Roma. Profe, Sí. una pregunta. Entonces, Sí. los templarios fueron Eso, en creados Roma. por el Vaticano para ir a Oriente y encontrar el Santo Grial. Los templarios llegan a Oriente, pero no le entregan el Grial al Vaticano. Entonces, de ahí, Felipe el Hermoso, por orden del Papa y otro rey,
no recuerdo el nombre en este momento, decretan la muerte a los templarios y les toca huir. Entonces ahí es donde los templarios se esconden. Mírense la película El Código Da Vinci, que ahí hay una parte de eso, que los templarios Sí, han sí, yo la he guardado visto varias veces. el secreto. Entonces, Sí, sí. los cruzados eran los pobres campesinos que los armaron y los colocaron a pelear para defender la Iglesia Católica, y ellos mataban a quienes no creían en Dios. Entonces, si usted va a ver, la Iglesia Católica cometió unas masacres impresionantes en la Edad Media porque por la fuerza quiso convertir al cristianismo católico. Y Profesor, una pregunta. la Inquisición, cuéntame. Bueno, eso fue en la Edad Media. Y ahorita, ¿por qué se escandalizan cuando hablan del aborto? ¿Cuando hablan de qué? Y ahorita, ¿por qué se escandalizan cuando hablan del aborto? O sea, ellos están en contra del aborto, pero ellos son los asesinos más grandes. Bueno, ¿qué te puedo decir yo aquí? Eh, todas las religiones han cometido actos de sangre. Eso no es solamente del catolicismo. Todas. No hay una de decir que no haya. La islamista, la católica, Todos matan en la el judía, nombre de todas. Dios. Todos Entonces, matan en el por nombre eso de les digo, no hay que creer en religiones porque las religiones fueron creadas por el hombre. Y los hombres somos, en cierta manera, tenemos que buscar la perfección, pero somos imperfectos. Como ha sido creada por hombres, tiene sus errores. Claro, pero, eh, ¿cómo te digo yo aquí? Más que creer en religiones, cree en Dios Padre que está allá, pero que tú tienes también a Dios en tu corazón. O sea, la enseñanza de hoy sencillamente es que usted, con todo respeto, pues tiene que entender que todas las religiones han cometido errores, todas. Entonces no podemos catalogar a una sola. No, porque pues en la Biblia lo dice que tengo contra ti, o sea, el mensaje a las 7 iglesias, todas no completan digamos, la vista, la perspectiva que tiene Correcto. Cristo sobre ellas. Obvio que yo entiendo eso. Yo, o sea, personalmente no soy fanática, no soy, solamente llevo a Cristo en mi corazón y trato de hacer, pero todos los días peco al querer, como dijo Pablo, lo que no quiero hacer es lo que más hago, y muchas veces uno peca por ignorancia, pero todos los días está pecando porque hay muchas cosas que no conoces y que puede que a Dios no le agraden, pero sin embargo siempre uno trata de buscar como ese lado de que no le hagas mal a nadie porque eso es lo que te van a hacer a ti, Bueno, sino que en cuanto a eso, siempre he escuchado que la iglesia, o sea, todas han matado en el nombre de Dios, pero ahorita aprovechan, yo digo que eso es política, que la iglesia católica siempre se ha hablado acerca de estar en contra del aborto, pero ellos en sí, ellos son los asesinos más grandes si nos vamos también a los conventos donde han encontrado tantas cosas. sí, eso nos quedaríamos hablando de toda esa situación y no acabaríamos. Entonces, hay algo que solamente les quiero decir. Realmente, todas son iguales, todas. Entonces, nosotros no podemos catalogar ni volvernos fanáticos, ni enseguecernos, ni pelear, ni discutir por religión. No. Sencillamente, usted crea en Dios y haga el bien. Punto. No más. Entonces, Los 10 minutos la ya Edad tengo, ya Media se caracteriza. y tiene David Plata, y me dice, sí, pero con David Plata vale 5.000. Yo, o sea, tras del hecho, no. Ay, Compañeros, apaguemos los micrófonos. Sí, eso iba a decirles, que por favor me apaguen los micrófonos para... Entonces, la Edad Media es la época de los reyes, de los castillos, de los príncipes, de los nobles y el clero. Constantino había creado
Constantino creó, que así fue, Constantino creó la Iglesia Católica. Es la época de los templarios, de los cruzados y de la Inquisición. ¿Saben qué es la Inquisición, no? ¿Saben qué es la Inquisición? Sí, señor. Era un tribunal Muy eclesiástico de la mala. Iglesia Católica que condenaba a muerte a todo aquel que pensaba en contra. Recuerden, De la iglesia. la Iglesia Católica y todas las religiones tienen que ver con la política. Todas. Por eso es que ellos, si usted va a las iglesias, ellos le dicen por quién votar. Eso no es nuevo, eso es desde la antigüedad. Entonces, política y religión van de la mano. No se asuste por eso que eso es bueno. Eso siempre ha sido así y eso no es tan bueno. Tercera, entonces, viene el periodo del Renacimiento, donde ya la gente comienza a despertar y la iglesia comienza a perder el poder. El periodo del Renacimiento. Y en la cuarta viene la Edad Moderna. Entonces, la Edad Moderna no es ahora. Hay que mirar el pensamiento. En la Edad Media, el pensamiento del hombre medieval era teocentrista. Todo giraba en torno a Dios. El hombre no importaba. Entonces, en esa época, usted tenía que flagelarse, que pegarse, porque entre más sufra, más usted llegaba al cielo. Una gran mentira. En el Renacimiento y en la Edad Moderna, ya el pensamiento del hombre, en estas dos, va a ser lo contrario. Va a ser antropocentrista. Entonces, aquí ya no va a importar tanto Dios, sino el hombre. ¿Listo? Entonces, todo se centra en el hombre. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, si nos vamos aquí, aquí sería, acá sería, Renacimiento es un periodo de transición. ¿Listo? Entonces, periodo de transición, periodo de renacimiento. Me tengo que colocarle aquí, renacimiento. Y esto va a desembocar en lo que se conoce como Edad Moderna. ¿Listo? Después de esto, acá, ustedes allá le colocan Edad Moderna, acá no me da el Renacimiento. Entonces, después del Renacimiento, colocan enseguida Edad Moderna. Ahora, les comparto un video. Ya se los envío. Ya se los envío para que ustedes lo analicen. ¿Ustedes han entrado a la plataforma? Sí, profe. Ahí en la plataforma encuentran el video. Pues ya lo voy a... Entren a la plataforma, por favor. Profe, yo que tengo celular. Búsquelo por YouTube el video. Ya lo miro.
lo voy a mandar. Para verlo por YouTube. Profe, ¿no lo puede compartir ahí en el grupo de WhatsApp? Profe, ¿es el del descubrimiento de América? El que le habla del neolítico. Ya se los envío. Les voy a enviar al grupo de español, ¿listo? Gracias, profesor. ¿Les llegó? No, ¿Les llegó? profe. Sí, profe, ya llegó. Sí, profe. Listo, mírenlo. Aquí lo voy a colocar yo también. ¿Ese es que dice literatura medieval, profesor? No, ese es el siguiente, ese es el que vamos a ver después. Ah, edad moderna. Profe, hay dos videos, Sí, hay dos videos, correcto. Edad Moderna y El Cantar del Music. El primero, Edad Moderna. ahí está pasándole. Entonces, primero tenemos el neolítico, que es el periodo de la piedra y todo eso. Entonces, ahí aparece la invención de la escritura en el 4000 antes de Cristo. Después viene la edad antigua. En esta edad antigua está el imperio egipcio, está Grecia y está también la Roma occidental. Caída del imperio romano de Occidente a manos de los bárbaros. Y surge la Edad Media, época de los castillos, época de las cruzadas y la toma de Constantinopla hace caer al imperio romano de Oriente. Después viene ya el descubrimiento de América, 1492, ya viene la Edad Moderna, viene las reformas religiosas de Lutero con el luteranismo y viene ya lo que es el absolutismo y se da paso a la Revolución Francesa. Donde surgen los derechos humanos que conocemos hoy en día, en la Revolución Francesa. Después viene la edad contemporánea, donde viene la Revolución Industrial, la bomba atómica, la llegada del hombre a la luna. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo. No. A las 11, profe. Es hasta las 11:30. Creo que hasta las 11:30, profe. Ya
voy a mirar porque no me profe. acuerdo. Entonces, Pero si nos da un break para tomar alguito, bueno. Ay, sí, profe. si quieren tomar algo, Sí, profe, no hemos desayunado. No hemos desayunado. ya les envío virtualmente el desayuno y el tinto. Así nos rinde más y economizamos y ustedes también se alimentan. ¿Ah? ¿No es que ahora todo es virtual? Hasta el amor es virtual ahora, ¿sí o no? Se toma en serio Sí. que no solo de pan vive el hombre, profe. Exactamente. Bueno, entonces, continuando. Ya vieron ustedes lo importante que es conocer la historia. Entonces, miramos. En el video, ¿ya lo vieron todo el video? ¿Ya lo Sí, vieron? profe. Entonces, Sí, ahí señor. está explicado claramente los periodos de la historia. Ese es el que dice Edad Moderna que aparece ahí en la plataforma, pero ese explica todo desde el Neolítico. Entonces, el ser humano ha ido desarrollándose. Entonces, a medida que se ha ido desarrollando con aciertos y desaciertos, uno de los grandes desaciertos han sido las monarquías y los reyes. Claro está, los reinados y los gobiernos de los monarcas o reyes se han acabado. No, No. No, profe. no, señor. ¿No? ¿Quién me dice un país que esté gobernado por un rey en la actualidad? España. España, profe. No, señores. España, España. profe. No, señores. España está gobernado por una democracia que tiene la figura de un rey ahí Ah, y que los españoles Es pagan por otra sostener a voz. esos vagos, pero no más. entonces, ¿Inglaterra? No, también es lo mismo que España. Allá existe el primer ministro y si usted va para allá, tiene que, de su trabajo, le sacan una cuota para pagarles y sostener a estos zánganos de allá. Estados Unidos. Profe, yo no le escuché. ¿Me vuelve a repetir la pregunta? No, no es pregunta. Ah, la pregunta que dice es, entonces, ¿qué país en la actualidad tiene el gobierno de un rey? me doy. Venezuela. ¿Dónde está el Papa? No, No, allá no. el Papa está en Roma, en Italia, y el estado se llama el Estado del Vaticano. Sí. ¿Suecia? No, Estados Unidos. No, menos. allá no. Es decir, que solamente los ricos, En ninguno. solamente manda él por ¿Asia? un estado. Venezuela. Ah, Venezuela. Venezuela, ¿no? Entonces, Él no solo rey y hace lo que se le da la gana, ¿qué más? Ah, entonces Colombia. el país donde existe Bélgica. en la actualidad el gobierno que es dado por un príncipe, un De principado, Tailandia. se llaman gobiernos de principados o reyes, es Narnia. es Liechtenstein. Ush, Lejos. ¿te imaginas? profe? Se llama Liechtenstein, que queda a un Eso es lado de Mónaco. Suiza. Liechtenstein. En este país, el que gobierna es un monarca, un príncipe. Pero allá la gente vive súper bien. Sí. España, Allá usted con el sueldo de un mes se compra un carro. Allá no hay ejército. Toda la gente cuida a ese monarca porque ese monarca los tiene viviendo súper bien. Profe, ahí también, yo encontré que también en Países Bajos, ¿sí o no? Pues los Países Bajos no. Holanda, Bélgica, todos estos países tienen gobiernos democráticos. Luxemburgo, Noruega. Venezuela. No, Suiza, todos estos países no, estos países son que tienen un gobierno prácticamente confederado. Bueno, entonces, siguiendo con el tema del periodo histórico, entonces entramos ya a la literatura medieval.
Para entrar a la literatura medieval, pues hay que conocer la historia de la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Surgió el cristianismo católico por Constantino. La religión católica no fue creada por Jesucristo, ni ninguna iglesia cristiana fue creada por Jesucristo. Jesucristo no creó religiones. Jesucristo vino a dar el verdadero mensaje y por eso estuvo en contra de la misma religión judía. ¿Por qué cree que lo mató Caifás, el sumo sacerdote judío? Porque Jesús estaba en contra de cómo esclavizaban y le mentía la religión judía al pueblo. Por eso Cristo fue muerto. ¿Ya me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Claro. O sea que Jesucristo no Que tenía creó un negocio. ninguna religión y por eso es que él se enoja cuando usted ve las películas de Semana Santa. Mi casa de oración la han convertido en cueva de ladrones. Sí. Y eso no ha cambiado. Sigue igual. Antes peor. Exacto. Entonces, les tengo una noticia. A futuro, todas las religiones se acaban y surgirá una sola. Todas las religiones se van a acabar y va a surgir una sola. ¿Sí sabían eso? Sí, señor. Qué casualidad que ahora están encerradas todas las iglesias. Mire lo que está pasando. Entonces, las cosas están empezando a acontecer. Prepárese porque se viene la religión mundial. Prepárese porque viene una sola economía mundial. Prepárese para el fin del dinero. ¿Sí vieron el video que les mandé del fin del dinero? Sí, señor. Sí, señor, muy bueno. Le pregunto, ¿usted está preparado para eso? No, profe. No. Ok. Entonces, Estoy preparando, profe. ¿y qué está haciendo para prepararse? Pues entrar en la nueva era de digital, como son los negocios digitales, el trabajo digital, profe. Bueno, el trabajo digital influye y es importante porque es una nueva forma. Hoy se llaman teletrabajo. Pero recuerden que También, por ejemplo, entré a un negocio, estoy aprendiendo y mis hijas también cómo hacer trading, porque el dinero digital, pues eso es, o sea, ya está. Ahora le pagan a usted por hacer un video en TikTok. Sí, eso es de ahí, el trading, todo eso. Pero todo esto es para empezar a recoger el dinero circulante y darle paso al dinero digital y después viene el colapso económico. Sí, el dinero digital ya está. Por ejemplo, en algunos países ya como Suecia, Suiza, ya tengo Alemania. entendido. Hay dinero digital. Sí, ya está en el mundo entero. En el mundo entero, sí. Pero lo que sucede es que esto va a traer un colapso económico. Claro. Va a haber una caída económica donde usted puede tener todo el dinero digital del mundo, pero no le va a servir para nada. Donde usted va a tener en su casa plata guardada y no le va a servir para nada. Y va a acontecer lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La gente sacaba a la calle carretas llenas de plata y las quemaban porque era papel y no servía. Entonces yo lo único que le digo, ¿usted está preparándose para eso? ¿Para ese cambio que va a haber? No. Pero, profe, es que eso todavía, yo diría que todavía le falta como mucho, ¿no? Yo diría que ya en ese entonces ya yo no voy a estar acá en la tierra. No. Sí va a estar. Profe, ¿y cómo nos podemos preparar? ¿Cómo se puede preparar? Sí, ¿Dinero? para ese momento. Para ese momento, para la vida sin dinero, lo más importante, si tienes cómo hacerte a un terreno, te haces a un terreno.
Si tienes cómo comprar oro, pero no el oro, oro de anillos y aretes, no un oro que esté certificado, que tú lo compres en el Banco de la República y que lo En guardes. Dubái. Pero no tienes que dejarlo en el banco porque después ellos se te apropian de él. ¿Ya me entiendes? Entonces tienes que mirar a ver cómo empiezas a hacer eso con el oro. Porque el oro es lo que Lo que no, pasa es que el oro dejó ya ser rebajado. por el contrario, el oro ahorita se está rebajando, pero es el único metal que en el caso de una caída económica se sostiene. Sí, es verdad. Entonces, O si sea está que, rebajado, aproveche, cómprelo. profe, o sea que el que llegue a ese tiempo que tenga oro se puede considerar un hombre rico. No se considera un hombre rico, se considera un hombre que puede sortear la situación. Sirve para sortearlas. Es como si tuviera dinero Acomodado. actualmente Sirve acomodado. sirve como para que usted pueda comprar sus alimentos y sus cosas. Por eso, le da la financiación como si tuviera el dinero que tenemos ahora, el que tiene la plata, que tiene cómo comprar, cómo tener. Correcto. Así. Ujú. Más Listo. usted puede tener puede tener más plata que el poco de oro que tenga, pero resulta que la plata no le va a servir. Porque está desvalorizada. Porque no va a circular porque es la caída económica. Exacto. Por eso es que, ¿por qué cree que los grandes inversionistas ya se empezaron a retirar de las bolsas? Bill Gates ya vendió sus acciones, las mejores las vendió y está comprando terreno de oro. Entonces ahorita la gente la van a engañar. Van a hacer como las acciones No me la sabía. como las acciones de Ecopetrol y las acciones de todo esto. Esta gente le va a decir, ya hay acciones, compre. ¿Cuánta gente compró acciones en Ecopetrol y está quebrada? Sí, así es. Total. ¿Cuánta gente compró acciones en Codensa, en todo esto y está quebrada? Entonces el mercado accionario es bueno siempre y cuando están los grandes. Si los grandes se comienzan a retirar, ya no, eso no hay que invertirlo. Entonces ahorita ya Bill Gates comenzó a retirarse de las acciones y otros millonarios. Entonces la bolsa, ¿qué va a hacer? Va a sacar cómo el ciudadano de a pie pueda invertir, pero ya sabemos la jugada. Usted invierte y no gana. Por eso es que hay que leer un poquito también de esa parte. No es invertir por invertir, tiene que saber invertir. Tiene que mirar cómo es que se comporta la economía. El dinero es nervioso, recuerde eso. Bueno, vamos entonces con la literatura de la Edad Media. ¿Tienen el video en la plataforma? No, no, señor. Ahí está en la plataforma, mírenlo. Entonces, literatura de la Edad Media. O literatura medieval. Profe, yo no lo puedo mirar porque estoy en el celular. ¿Y qué? Y cuando voy a mirar un video se va la voz suya. No escucho lo que usted dice. A mí me pasa lo mismo, profe. Ya se lo envío al celular, ¿listo? Bueno. A mí también, profe, por favor. Estoy con celular. Tranquilo. Profe, una pregunta, ¿en qué tiempo estuvo el Imperio Otomano? ¿Les llegó? Ya miro. Sí, profe, ya llegó. Sí, señor. No sé, tal vez como que no se me fue bien. Pero esa vez se lo vuelvo a mandar porque como que no se me fue bien. Ahí. Ahí sí, señor. Va a mirar.
Sí, porque se fue, pero no me Ya porque no me dejó en el computador, no me dejó descargarlo. no le dejó descargarlo. Yo lo mandé ya al Ya, WhatsApp. ya lo abrí por el otro lado, por el celular. Listo. Entonces, escúchenlo ahí. Escuchan el video. Terminan de escuchar el video. Van y se toman 10 minuticos. O sea, son las 10:45. Mientras ustedes escuchan el video y toman el tinto, 11:10. serían no es que serían 15 minutos, no. Son las 10:40. A las 10:50. A las 10:50. Entonces, a las 10:50 nos volvemos a ver aquí, ¿listo? 10:55, profe, perdón. Bueno, es profe. 10:55. Entonces, 10:55 en punto empiezo a hacer preguntas del video. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces, buen provecho. Gracias, profe. Gracias. Listo.
Es corto, profe. Listo, profe.
Listo, profe, ya nos podemos retirar. ¿Listo, chicos? ¿Cómo? ¿Qué me decías? Que ya vi el video, profesor. Por eso ustedes iban viendo el video y escuchándolo y iban comiendo. Que la virtualidad se presta para todo eso. Sí. Voy a ir llamando a lista entonces. Bueno. Doreli Cruz. Presente, profe. Ok. Doreli Cruz. María Paula. María Paula. María Paula no está. Jaime Pinto. Presente, profe. Sandy Sandoval. Presente, profe. Uy, está enérgica. Sí, profe. Uy, caramba, ¿y eso? El desayuno. Sí, tomó 11. Sí. Marta Vanegas. Marta Vanegas. Marta Vanegas. Beatriz Fonseca. Sí, señor, presente. Gema Flores. Gema. Gema. Presente. Gladys Patiño. Presente, profesor. Joana Gómez. Presente, profe. Elizabeth Porras. Presente, profe. Nur Córdoba. Presente, profe. Shirley Pájaro. Soy profe, presente. Glenis. Glenis hoy no pudo estar, profe. No sé si les dejó la nota. Es que ella está en una reunión Ah, de sí, la sí, ya me acordé. Beatriz Donado. Beatriz Donado. Beatriz Donado. Sandra Ríos. Sandra Ríos. Profe Sandra Ramos. Ah, perdón, Ramos. Sí, Ramos. sí, Sandra Ramos. Edwin Rico. Edwin. Edwin. Joana Gómez. Profe, qué pena. Edwin Rico acaba de escribir en el chat que él no tiene micrófono, entonces escribió la asistencia en el chat. Ok, listo. Gracias, señorita. Chito, usted no está hablando. ¿Yedi? Sí, señor. JD Lorena, profe. Profe, perdón. Joana Gómez presente. Joana Gómez. Carolina Muñoz.
Carolina Muñoz. Buenos días, profe, presente. Natalie Ramos. Natalie Ramos. Natalie. María José Horta. Buenos días, profe, presente. Freddy. Presente. Apellido Ramírez, ¿cierto? Sí, señor. Jensi Velázquez. Jensi. Presente, profe. Ashley León. Presente, profe. Steven Ospina. Presente, profe. Carolina Muñoz. Carolina Ya Muñoz. la llamó, profe. Lady Gómez Tapiero. Lady Gómez. Profe, perdón, presente, es que estoy ocupada. Pena. Listo. ¿Quién me faltó por llamar? JD. Sí, profe, a mí no me llamó. ¿Qué más, señorita JD? Cuénteme su apellido. Moreno. Y Lorena Moreno. JD Moreno. Sí, señor. Aquí yo voy a sacarlo. Bueno. Ahí veo su tesoro, vea. Está No, bien. profe, no es mi hija, es que los fines de semana cuido unos niños, entonces, pero no, no es mi hija. Ah, ya. Pero sí Mi tiene hija hijos. está más grande. Sí tiene hijos. Sí, profe, una hija de 13 años. Ah, no, ya. Ya está grande. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, continuemos. Por favor, me prenden las cámaras porque vamos a... empecemos entonces. Empecemos por Steven Ospina. Señor. Préndeme la cámara, por favor. Eso, que las niñas lo vean. ¿Cierto, Steven? Bueno, No hay Steven. problema, profe. Bueno, Steven, cuéntame, ¿qué entendiste del video? Profe, que la literatura viene desde hace mucho y que el cristianismo y eso lo colocaron para tener un control como político sobre la sociedad, un poder. Para que no les quitaran el poder, comenzaron a meterse ahí, a decir que eran unos y para poderlos matar, para cambiar todo eso. Pero eso es lo que lo que más o menos explicó en términos generales. Pues te digo, ¿Dios existe o no existe? Sí. Sí existe. Por eso en cada uno de nosotros y el Padre Eterno como tal. ¿Listo? Espero que te quede claro eso. Sí, señor. No es que Dios no exista, Dios existe. ¿Qué entendiste de literatura medieval? Que fue creada hace mucho y que nos ayuda a mantener como la historia desde que se creó. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? ¿La Edad Media, profe? Sí. ¿Cuándo se inició? No sé la fecha exacta, profe, no me di cuenta. No le estoy preguntando la fecha, sino cómo se inició. Con la creación de la literatura y la escritura. No, señor. Elizabeth, respóndale a Steven. Steven, no se me vaya, por favor, no me apague la cámara. No, profe, tampoco estoy
Tampoco estoy bien segura. Está distraída hoy, yo le he notado distraída. ¿Qué Yo le le pasa? respondo, profe. ¿Ah? Profe, con la caída del imperio, A ver, ¿con qué, quién me está hablando? Doreli. Doreli, ¿con qué se inicia la Edad Media? Con la caída del imperio romano. Pero préndeme la cámara, Doreli. eh, Eso, Dios. Que la quieren ver risueña. Bueno, entonces, empieza la Edad Media con la caída del imperio, ¿qué? Romano. Romano, ¿De dónde? de Occidente. De Oriente. Del Oriente. De Occidente. ¿O de Oriente? No, de Ojo, Occidente. primero fue el Sí, es que se imperio. confundió uno. Ajá. Primero la de Oriente y luego la del Occidente. No, primero la del Occidente. Primero fue el imperio romano de Occidente. Cuando Jesús vivió, miren esto, y noten, tengan claro esto. Cuando Jesús vivió, quien dominaba era Roma occidental. ¿Está claro? Doreli, bien. Se inicia con el imperio romano de Occidente. Cuéntame del video. ¿Qué te dio a entender el video, Doreli? Constantino, ¿sí? Ajá. Sí, algo así como que dejó que la religión fuera algo así como libre albedrío. Después llegó, hay otra persona, profe, no me acuerdo el nombre, y fue el que hizo que eso fuera algo así como, le puso el nombre del cristianismo, y que la gente que no aceptara eso se llamaban, creo que paganos, les decían paganos y pues tenían derecho a la muerte. Correcto. Entonces, desde ahí empieza todo ese proceso. Steven. Señor. ¿Qué vas a completar ahora? ¿Qué más pasó en la Edad Media? Hubo un cambio en pensamiento. ¿Cómo era el pensamiento de la Edad Media? Cuéntame, que es importante, Steven. Pues que el pensamiento del hombre pues no era válido, solo creíamos en Dios sin lo que dijera la iglesia o lo que dijeran los demás de que el sacrificio era solo para ellos. ¿Y ese pensamiento cómo se llamó? ¿Es correcto? ¿Cómo se le llamó a ese pensamiento? Profe, no sé, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos con... Como Elizabeth está distraída hoy, no sé qué le pasa. No, profe, es que tengo gripa. Ah, pues ya mire que ya comenzaron a distinguirlo, sí la notaba yo a ella toda diferente. Vamos entonces. El pensamiento se llamaba teocentrista, profe. Teocentrista, correcto. El pensamiento es Profe, ¿cómo? Habían dos videos, entonces, ¿cuál era el que tocaba ver? El primero. Ambos. Literatura medieval, ¿sí? Sí, literatura medieval y el otro también. Primero. Ay, pero el otro no es video, el poema de no sirve el literatura video. medieval, pero casi hasta mitad, hasta que ya su maestro otra vez llegó a la clase. Primero vimos el otro, el de las edades. La otra es prehistoria, ¿no? Sí, correcto. Y después el de la literatura medieval. Bueno, vamos a ver. Dígame un número, don Jaime. El 5. El 5. León Ashley. Ashley León. ¿Me escucha? Ashley. Ashley. ¿Me escucha? Ashley. Señor profe, es que casi se me está yendo el internet. Ok. Bueno, Ashley, dime ahí o escríbeme en el chat de Zoom. ¿Qué entendiste del video de la Edad Media? Bueno, profe, ya les
Escríbelo por el chat y yo lo leo acá, ¿listo? Edwin, me escribes por el chat de Zoom qué entiendes del video de la Edad Media. Bueno, vamos con... Repítame otro número, don Jaime. El número 10. ¿Cómo? El 10. El 10. Carolina Muñoz. Carolina Muñoz. Carolina Muñoz. Carolina. Ashley, no es geocentrismo. Teocentrista. Teocentrismo. Teo significa Dios. Centrismo, centro. Todo giraba en torno de Dios y el hombre no importaba. El hombre no importaba, entonces el hombre tenía que sufrir. Sufre, buen hombre, y llegarás al cielo. Y así no es la vida, así no son las cosas. Y Jesús lo dijo. Bueno, Carolina Muñoz. Joana Gómez. Sí, señor profe. Cuéntame, ¿qué entendiste del video de la Edad Media? Profe, pues que se caracteriza por la cultura, la vida social, Sí. el campo, habla del campo. Sí. ¿Qué más? De la sociedad económica, es que se llama, profe. El Perdón. sistema económico de la Edad Media, ¿cómo era? Capitalista, feudalista, existía el banco. Capitalista, profe. El sistema económico de la Edad Media era el sistema feudal. El feudo. El capitalismo se da ya después con la Revolución Francesa y la instauración en la edad contemporánea con el surgimiento de las revoluciones industriales y la banca. Que la banca surgió para esclavizar. ¿Cómo fue que acabo de decir? ¿Cómo? ¿Era qué? ¿Feudalismo? ¿Cómo? El sistema, sí, el sistema económico de la Edad Media era el feudalismo. Entonces, por decir algo, Steven era... Ya lo arregló, espera que se ocupa. Steven era el papa. Don Jaime era el rey. Y yo soy el señor feudal. El de abajo. El rey tenía que gobernar de acuerdo a lo que el papa le diga. O sea, lo que Steven le diga. O sea que el rey no era autónomo. Detrás del rey estaba el poder papal. Si el papa no estaba de acuerdo con el rey, le quitaba el trono. Y yo como señor feudal, ustedes eran mis vasallos. Ustedes trabajaban y de lo que trabajaban tenían que pagarle impuesto al rey, el diezmo al clero o al papa y el impuesto para mí. Ustedes no tenían libertad, ustedes no tenían sino derecho a la comida, al vestido. Y si
Elizabeth se iba a casar, o cualquiera, tenía que pedirle permiso al señor feudal porque son de mi feudo. Y pues el señor feudal, para darles el permiso, primero el novio tenía que facilitar a la novia una noche antes al señor feudal. Esto fue lo que se vio ahorita en esa película cuando estaban, profe, ese de, se me olvidó, el hombre, con esa de Mujer Valiente, creo que fue con este Mel Gibson, que es una parte que tenía que el feudal pasar, si se iba a casar, tenía que la esposa dormir con él primero y al otro día se podía casar, ¿no? Correcto. Entonces, si don Jaime se iba a casar con Doreli y el señor feudal era Steven, pues Steven tenía que dar el visto bueno primero. Una pequeña probadita. Ay, no, terrible. Ahí se ríe, ¿no? Ahí sí se ríe ella. Profe, pero en ese entonces no existía nada de, o sea, ¿cómo se dice? No existía nada en ese entonces no existía ni el bautismo, ni las iglesias católicas, ni nada de eso en ese entonces. ¿Existía el catolicismo? Sí, sí. El catolicismo, estaba la religión católica, el islam, el budismo y todas estas Pero otras eran religiones. más pecadores que uno. Pero entonces menos. ahí en ese entonces no existía el bautismo, ¿cierto? O sea, lo que hoy en día, digamos, que una pareja se vaya a casar, exigen eso, que bautismo, que bueno, muchas cosas que la verdad pues no entiendo muy bien. Los sacramentos. Exacto, sí señor, sí No, señor. sí existía, pero en la iglesia católica, porque las otras religiones todavía, como las cristianas, evangélicas, todas estas, no existían todavía. Estas religiones cristianas surgen con el luteranismo. ¿Luteranismo? Ajá. O sea, surgen con Lutero. Martín Lutero. Lutero se opone a lo que estaba haciendo la Iglesia Católica, a la corrupción que estaba manejando y que no estaba enseñando el Evangelio. Entonces, él se opone. Pero como hay una historia detrás de la historia, resulta que hay un grupo, ya se sabe hoy en día, que un grupo de la élite de Venecia le pagó a Lutero para que se rebelara contra la iglesia, para poder generar nuevas creencias religiosas para poder dominar el mundo. Entonces de Lutero viene la protestante, la Testigos de Jehová. Todas las religiones cristianas nacen del luteranismo. Entonces, por eso les digo, todo ha sido realmente, hay una historia detrás de la historia y por eso es bueno conocer un poquito. Con esto no les estoy diciendo que no crean en Dios, por el contrario, crean en Dios. Crean mucho más, pero quítense las ideas de una religión X, Y o Z, y se los expreso con todo respeto. Entonces, crea en Dios, haga el bien, construya, piense positivamente, en su interior está Dios. Hay personas que desarrollan dones especiales, don de sanación, don de clarividencia. Todo eso es de parte de Dios porque usted y yo tenemos a Dios. ¿Entendido? Bueno, préndame las cámaras, por favor. ¿No? Profesor, entonces desde la época desde antes de la Edad Media viene como el manejo del poder, ¿no? Que yo mando y yo manejo a mi acomodo y yo manejo las situaciones para que se crean situaciones a lo que nos beneficia a ciertas personas, a ciertas. Es como correcto, acabo de decir. Es correcto lo que tú me estás planteando. Bueno, todo es maldad, todo ha sido corrupción desde un comienzo, todo ha sido, como se dice, maldad creado con maldad y sigue maldad. ¿Cómo cambiaríamos nosotros tanta cosa? O sea, yo sé que por un granito de arena nosotros es tratando de educar a nuestros hijos y ayudar a la gente cuando no pueda y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero Claro. aún así, Toca dice hacerlo uno, lo mejor ¿cómo posible. puede uno cambiar tantas cosas que vienen de tantos años
O sea, de tantas cosas, o sea, es que ahora que el padre tiene que probar primero a la novia, y eso todavía existe. Eso, En algunas religiones, eso ojo, existe. no era el padre, ¿no? Ojo. Sí, El señor feudal, ojo, porque no era el padre, era el señor No, sí, el señor feudal. feudal, el que tenía que dar el permiso para que se casaran, el señor feudal. Correcto. Tenía que probar primero la esposa. Y todavía en esta época, yo he escuchado algunos programas en los cuales eso sucede todavía. ¿Quién me está hablando para irle tomando nota? Gema Flores. ¿Cómo? Gema Flores. Ah, doña Emma. Sí, doña Emma, es correcto lo que usted plantea. Ashley, me está levantando la mano. Cuéntame, Ashley. Mamá, no peleé con mi papá. Ashley, me estaba levantando la mano. Sí, profe, pero pues solo iba a decir que a mí todavía no me funciona la cámara. ¿Cómo? Que a mí no me funciona la cámara en el celular, profe. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, entonces no te preocupes. Bueno, entonces, con todo esto que acaban de ver, sí hay una historia detrás de la historia y la historia contada. Por ejemplo, la élite veneciana vienen a ser los herederos de los emperadores romanos, son los que gobiernan el mundo. Ellos han pagado, le pagaron hasta Simón Bolívar para que haga la independencia, le pagaron a George Washington, le pagaron a todos los que conocemos y todos, qué casualidad que ellos eran masones. Y vaya a ver usted cuántos presidentes masones ha tenido Colombia. Entonces, es hora también de despertar, porque Bolívar no fue el héroe que a nosotros nos pintaron. Por ejemplo, vaya a ver a Pasto, la Navidad Negra, la masacre que realizó. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que hay que entrar a analizar. La economía funciona a beneficio de la élite. Esa élite que se desconoce, pero que está tras bambalinas, pero que es la que orquesta todo. Orquesta las guerras, orquesta la economía, orquesta todo lo que conocemos. Entonces, toda esa situación es algo que tenemos que analizar. Por eso es que ahora uno tiene que enseñar las cosas, pero también haciendo relevancia. Así como, por ejemplo, les hablé de los griegos y de los supuestos dioses griegos y lo confrontamos con el escrito de la Biblia. Y ahí está. Entonces ustedes se van a dar cuenta de la realidad de las cosas, que no todo es como lo pintan, sino que hay que escudriñar mucho más allá. Entonces, la Edad Media es el periodo de dominio del catolicismo. Ese dominio fue en todos los aspectos, en lo literario, en lo político, en lo económico, en lo religioso. Hay una obra importante en la Edad Media que se llama El Cantar del Mio Cid. Entonces, obra importante de la Edad Media es El Cantar del Mio Cid. ¿Uno la ha escuchado? Entonces, en el Cantar del Mio Cid, a usted le van a, en esa época no se dividían en capítulos, sino que se dividían en cantares. Entonces está el primer cantar, cantar 1, que es el cantar del destierro. Está el cantar 2, que es el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Y está el cantar 3, que es la afrenta de Corpes. ¿A qué, perdón? Afrenta de Corpes. En el chat están las 3 partes. Entonces, esta obra del Cantar del Mio Cid es una obra literaria que narra la historia de un héroe. Narra la historia de un héroe. Ese héroe se llamó Rodrigo Díaz de Vivar, apodado
¿Profe, eso lo va a dejar anotado? ¿O... ¿Cómo? ¿Eso lo tiene escrito? O sea, ¿eso lo está escribiendo en la hojita que usted tenía ahorita? No, eso lo estoy escribiendo en el chat de Zoom. Ok. Entonces. ¿Apodado qué, profe? Perdón. El Cid campeador. En el chat de Zoom lo pueden mirar. Ahí está todo. Entonces. Esta es la historia de cómo el Cid es desterrado por unos chismes. Esos chismes, cuando matan al rey Sancho, entonces el otro... Disculpe, profesor, lo interrumpo, qué pena. Es que ya son las 11:30 y con el profesor, nos toca con profesor de matemáticas. Listo. Entonces, mañana miramos esa parte. Entonces, queda como tarea. La tarea en el chat de Zoom está. Observar el video y leer un resumen del mío Cid. Entonces mañana hablaremos de eso porque usted no se demora. Perdón, profe, ¿cómo? La tarea es observa el video. Observa el video y leer el resumen del mío Cid. ¿Para mañana? Para mañana, sí. Entonces, ¿Qué, profe? No lo entiendo. En el chat de Zoom está, vuelvo y escribo, tarea. Observar un video del mío Cid. Y leer el resumen. Profe, un favor, ¿usted nos puede enviar el videito del mío, sí? Por favor, por mismo, por WhatsApp. Bueno, ya se los envío. Entonces, no se me... Ya les envío el mío Cid, entonces de una vez al celular para que lo tengan. Profe, y Gracias, para ver el video y leer el resumen que está diciendo para mañana, profe, pero lo que pasa es que ahora entro a clase de matemáticas y saliendo de esa clase entro a mi trabajo, pues salgo un poquito tarde, pero tengo que enviarle foto, o sea, escribirlo y enviarle foto o solamente leerlo y mañana hablar del tema. Mañana hablamos del tema, usted lo lee y mañana hablamos del tema, entonces en la noche, cuando llegue por ahí, usted puede consultar y entonces mañana hago preguntas relacionadas al mío Cid. Ah, listo, profe, bueno. Profe, ¿no va a llamar a lista? Ya llamé. Ya enviamos. Video. Entonces, ¿quién faltó por llamar? Marta Vanegas, por lo que veo. Sí, señor. ¿Dónde está? Lo que pasa, profe, es que como yo estoy haciendo trabajo en casa, cuando me entra una llamada, como estoy con el celular, se me pierde la señal. Sí. Se me perdió, ¿no? Se me voló. No, profe, es que estoy haciendo trabajo en casa y mi jefe me llamó y ahí duró un momentico hablándome, entonces seguro en ese ratico fue que llamó listo. Cuente que nadie la escucha. ¿Dónde se voló? No, profe, estoy trabajando acá mientras estudio. ¿En qué trabajas? Sí, señor. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en Movistar, soy supervisora de Telefónica Movistar. Ya. Profe, nos vemos mañana, ya me voy para la otra clase. Gracias. Listo, entonces. Gracias, Les profe. deseo un feliz día, cuídense mucho. Dios los Gracias, bendiga. profe. ¿Cómo les pareció la clase? Gracias, profe. Hasta luego. Muy bueno. Profe, feliz día para usted. Feliz día al profe. Feliz día, Ay, muchas profesor. gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias, profe. Muchas Que le gracias. celebren harto el Día del Maestro. Gracias, gracias.